Capítulo 11. ¿Quieres ser grande? La grandeza excede lo común y regular, su origen está en el amor por los demás. No existe una persona que se resista a ser grande. Cada ser humano lleva arraigado en su interior este pensamiento. El anhelo de ser reconocidos, famosos o importantes no se entorpece por las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Por ejemplo, no interesa si nuestro nivel social es alto o bajo, si gozamos de buena salud o nos encontramos enfermos, si estamos casados o solteros, si estudiamos una carrera universitaria o no, si somos dueños de una empresa, negocio o sencillamente empleados. Cualquiera sea nuestra condición, ninguno de estos aspectos es un impedimento para ser grandes. Siempre desearemos ser grandes a pesar de nuestra realidad, pues el anhelo de ser reconocidos y famosos es algo latente en la vida de los hombres. No es malo que queramos ser grandes o importantes, más aún, Dios está de acuerdo con ello. Pero ¿cuál es la razón por la que no todos llegan a ser grandes hombres? Cuando Jesús comenzaba con su ministerio, en el Sermón de las Bienaventuranzas, le habló a la multitud de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5 versículo 17. Jesús les decía que todo lo que el Padre había hablado a través de Moisés y los profetas. Jamás haría o enseñaría algo diferente, pero en lo concerniente a la vida de las personas, habría de mostrar las fallas en las intenciones que tiene el corazón de los hombres. El Evangelio de Marcos narra la historia de dos jóvenes que se acercaron a Jesús, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, para hacerle una petición. Esta misma historia se encuentra en el Evangelio de Mateo y, a diferencia de los escritos de Marcos, en esta oportunidad la madre de estos jóvenes intercede por ellos ante Jesús. Para entender un poco más esta historia, quiero profundizar en el entorno de esta situación. La Biblia no declara que María, la madre de Jesús, y Salomé, la madre de los dos jóvenes, fueran hermanas, pero la tradición les asigna ese parentesco. Si a esto sumamos que estos dos jóvenes junto con Pedro pertenecían al círculo íntimo de Jesús, notaremos la presunción con la que hacen su petición. Estos jóvenes se acercaron a Jesús y le dijeron. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos capítulo 10 versículo 35 al 37. Jesús les contestó a Jacobo y Juan: pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Marcos capítulo 10 versículo 40. Esta actitud produjo molestia y enojo en los demás discípulos que observaban a la distancia, pues era una falta de respeto dirigirse al Maestro de esa manera. No solo por hacer esa petición, sino por la forma que la habían hecho: queremos que nos hagas lo que te pedimos. El apóstol Pablo enseñó: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3 versículo 20. Todos estamos involucrados. El anhelo de ser grandes es un pensamiento que todos tienen. Debemos dejar que el amor y la sabiduría de Dios nos concedan lo que más nos convenga, sin imponerle de antemano condiciones, como en el caso de Jacobo y Juan. La invitación que Jesús les hizo a sus discípulos da lugar a creer que no solo estuvieron enojados por la situación que se daba con los hermanos, pudieron llegar a pensar lo mismo que ellos y molestarse por no haber hecho la misma petición antes. Cuando Jesús los llamó a todos, dejó en claro que no solo Jacobo y Juan debían escuchar la regla que daría a continuación para hacerse grandes. También involucró al resto de los discípulos en el tema tan delicado sobre quienes pueden ocupar lugares de honra. El hecho que los discípulos estuviesen allí presentes nos habla de una condición general que iba más allá de los 12, también va dirigido hacia nosotros. Después de haberlos llamado, les dijo: pero Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Marcos capítulo 10 versículos 42 al 44. Jesús aprendió a servir. Si Jesús sirvió toda su vida, ¿cómo nos atreveremos a vivir dominando? ¿Qué quiso decir Jesús? Mostraba una realidad diferente a la que estamos acostumbrados.
Para ejercer potestad y señorear sobre las naciones, no debemos ser gobernadores y conducirnos como ellos lo hacen. La verdadera grandeza no es cuestión de liderazgo, autoridad o un logro extraordinario personal, se trata de una actitud del corazón por la cual debemos vivir sinceramente para Dios y para los demás. Necesitamos entregarnos a Él comprendiendo su voluntad y sus propósitos, identificándonos con ellos de tal manera que no deseemos recibir gloria, posición o recompensas materiales en la tierra, porque seguro vendrán. Debemos cumplir la voluntad de Dios llevando a otros a la salvación en Cristo y agradándole a Él con nuestra vida, porque estas son las recompensas que necesitamos buscar. Para persuadirlos de ello se pone a sí mismo como ejemplo diciendo, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Si vemos que Jesús sirvió siempre desde el comienzo de su vida, ¿cómo podremos vivir dominando? Ser importantes es la consecuencia de un espíritu humilde y se ve reflejado en quienes expresan su fe y amor por Cristo con humildad sincera, no por ocupar un lugar de jerarquía. Con esto no digo que debemos conformarnos con lo que somos, necesitamos analizar la intención del corazón, pues ella determinará en nuestra voluntad el orden para llegar a un fin específico. Este fin podrá ser el propósito de Dios para nuestra vida o, en el peor de los casos, iremos tras la ambición de nuestro corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y examino la conciencia, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10. Jesús enseñó que no se trata de pedir solamente, debemos obedecer. La primera respuesta de Jesús para estos jóvenes fue, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, beberéis la copa que yo bebo, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Marcos capítulo 10 versículos 38 al 40. Hay un dicho popular que dice, lo único que se empieza desde arriba es un pozo. Estos días se vive tan apresuradamente que muchas veces por atender lo urgente, desatendemos lo importante. Estamos tan acostumbrados a planificar todas las cosas. Estudiamos las avenidas o calles donde haya menos congestión para llegar más rápido a nuestros trabajos o queremos que los trámites terminen en poco tiempo, pero la paciencia es un requisito que parece estar ausente en situaciones de apuro. El ser humano quiere tener todas las cosas apresuradamente, sin importar el costo o qué debamos hacer. Cuando no logramos alcanzar las cosas en el tiempo pensado, comenzamos a desesperarnos hasta el punto de perder los buenos modales. Estos dos jóvenes dejaron sus modales a un lado y le exigieron a Jesús que respondiera a sus demandas. Esperaban una respuesta afirmativa y no que se les dijera que debían calificar para sentarse al lado de Jesús, pues esos lugares Dios los había preparado para determinadas personas. Para sentarse al lado de Jesús era necesario cumplir ciertos requisitos y para demostrar que eran dignos de esos puestos, primero debían aprender a servir. Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Marcos capítulo 10 versículos 43 y 44. El servicio nos engrandece. La grandeza del servicio nos pone en primer lugar. Estas palabras no son para que pensemos que al hacernos siervos, criados, seremos inferiores o menos que los demás. Si Él, siendo el Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, enseñó la grandeza del servicio no solo con palabras sino con hechos, convirtiéndose en servidor, ¿por qué no habríamos de hacer lo mismo? No dejó de ser el Hijo de Dios por servir a los demás, por el contrario, eso lo hizo grande y fue el primero de todos. Si buscamos convertirnos en grandes hombres de Dios, debemos imitar a Jesús. Él no comenzó desde arriba como muchos pretenden hacer al creer que son un caso especial. Jacobo y Juan pensaban que eran un caso especial, familiares directos de Jesús, para ellos era natural esa petición. Las amistades, parentescos o la afinidad entre personas importantes, no nos llevarán a un lugar de privilegio, sino hacia una vida de servicio a Dios y a los hombres. Esto nos introducirá en una vida abundante y extraordinaria, fuera de lo común. Si Dios hizo así con Jesús, también lo hará con nosotros. No lo dudemos o nos preocupemos de nada.
A su tiempo, Dios nos levantará con poder y gloria para ser los primeros, haciendo de nosotros grandes hombres.